Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí, como de costumbre, con su programa Sociedad y Deportes. Un programa que se transmite por el canal 19. Un canal para gente inteligente. Como siempre, tratando de llevar a ustedes noticias del mundo internacional y así como también noticias locales que tienen que ver con el deporte como esencia y otros temas relacionados con la política internacional y temas de actualidad nacional. Como siempre nos acompaña también aquí el amigo Franklin Núñez. Buenas tardes, Franklin. Buenas tardes, don Héctor. Placer inmenso, como siempre, estar aquí en este programa que ya se ha convertido en una costumbre sabatina. Bueno, Franklin, yo creo que vamos a tener que hacer una reunión de consenso para ver si buscamos el sustituto de Héctor. No, pero que hay que entender que tiene mucho compromiso, Héctor. Y eso, caramba, uno contento porque son compromisos propios de la profesión. Por ejemplo, las 2 semanas anteriores no estuvo por un asunto que tiene que ver con lo del Clásico Mundial. Y todo el mundo sabe que Héctor es director de prensa del Ministerio de Deportes. Usted siempre está apoyando a Héctor. No, apoyando, es la realidad. Esa alianza estratégica de ustedes. No, es la realidad. Pero vamos a dar como bueno y válido sus argumentos. Miren, hay un tema que tenemos que seguirlo tratando, porque es un tema que en la medida que pasa el tiempo se va agravando. Y es el tema que tiene que ver con el combustible, básicamente con el petróleo. Aquí todo el mundo sabe que el petróleo, a nivel de su incidencia en lo que tiene que ver con el transporte y la producción de alimentos, es fundamental. Somos un país que dependemos más de un 85-90% de los combustibles fósiles y el petróleo es fundamental para mantener la dinámica de producción y productividad en la República Dominicana y en todos los países latinos. Todo el mundo sabe la situación que tenemos en el Medio Oriente, donde viene alrededor del 70% de la producción mundial del petróleo, y eso, como es normal, encarece el combustible en la República Dominicana. La semana pasada, el gobierno, en una forma hasta conservadora, produjo un aumento de 5 pesos en 2 combustibles de la República Dominicana. Y ya eso comienza a tener un efecto multiplicador en lo que es la carestía en los productos de primera necesidad en la República Dominicana, porque eso incide en la vida nacional de una forma directa. Pero también están atravesando esa misma situación los países. Mundialmente hablando, todos los países están exactamente afectados por lo que es el incremento del petróleo. La guerra de Estados Unidos y de Israel contra Irán, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pues en vez de ir mermando sus operaciones, esa guerra ha ido increciendo. Y hoy en día prácticamente se le ha salido de la mano a los Estados Unidos y a Israel el conflicto del Medio Oriente. Todo el mundo sabía, y lo habíamos comentado aquí anteriormente, de que aparentemente, Frankie, hubo un error de cálculo. Se me lo quitó la palabra. Trump pensó que el asunto iba a ser por nocaut y la pelea como que se va para decisión. Claro, le pasó exactamente a Donald Trump como le pasó a Putin con la guerra de Ucrania. Pensó que en una semana iban a resolver el problema de la guerra, y esa guerra lleva casi 5 años, y la que se está librando entre Medio Oriente y Occidente en estos momentos, liderado por Estados Unidos, es mucho más peligrosa que la guerra de Rusia con Ucrania. Todo el mundo sabe cómo son esas culturas, esas mentalidades de los árabes, y aunque parecía que definitivamente Irán estaba sola, todo indica que no es así, porque los intereses que tiene Rusia y que tiene China en Irán, no es verdad que se van a pasar desapercibidos. Yo digo que fue una mala asesoría. Ahí está, por ejemplo, la renuncia del director de inteligencia del gobierno norteamericano, el señor Keynes, quien acaba de renunciar y le dice al mundo que al presidente de Estados Unidos lo engañaron los asesores y sobre todo los lobistas que tienen que ver con Israel, a los fines de que se tomara como parte suya una guerra que no merecía y no ameritaba esos enfrentamientos como lo ha hecho Estados Unidos contra Irán, sin arriesgarse a la consecuencia. Hoy en día tenemos una guerra sin frontera, porque Estados Unidos
e Israel ataca a Irán, pero Irán ataca a los vecinos, que si no son aliados de Estados Unidos, por lo menos conservan en su territorio bases militares de los Estados Unidos. Y lo dijo Irán: si ustedes me atacan, yo voy a atacar a sus bases militares que están exactamente enclavadas muy cerca de nosotros. Lo mismo está pasando con el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% de la producción mundial del petróleo. Por ahí no puede pasar absolutamente nada en este momento, Franklin, sin correr el riesgo de que sea bombardeado o por Irán o por Estados Unidos, porque hay una guerra de madre en los océanos, y eso trae como consecuencia que hay una inestabilidad en los precios del petróleo. Se espera que en el curso de la semana se produzca también, un aumento de petróleo, del combustible en la República Dominicana, si no fue que se hizo ya, porque no se aguanta. La República Dominicana tiene como base fundamental de su desarrollo los combustibles que dependen del petróleo, y no hay manera de subvencionar, que de por sí hace tiempo que lo vienen subvencionando, lo vienen subsidiando, o sea que, oye, una carga mayor la que recibe el gobierno ahora. Y hay que concluir y colegir de que realmente el presidente Luis Abinader ha sido vapuleado por crisis internacionales que han tenido una incidencia directa en la economía dominicana. Pienso que han habido unos manejos adecuados para tratar de enfrentar esto. Decía hasta hace poco el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, que es quien maneja la política monetaria del país, de que el aumento del petróleo no nos iba a afectar porque teníamos una compensación con el oro. Pero yo creo que no va a ser así. La situación del petróleo se agudiza. Ya hoy está rondando los 106 pesos el barril. Y nosotros, que gracias a Dios, parece que la situación de Venezuela se va a mejorar, se van a establecer las relaciones comerciales, y Venezuela, que también tiene una alta incidencia en la capacidad de producción de petróleo, pues posiblemente vuelva a suministrando petróleo que se había cortado. Eso podría paliar la situación, ¿cierto? Correcto, que se había paliado exactamente por la posición de Maduro frente al Estado Dominicano. Sí, señor. Pero yo creo que con esa apertura del mercado podíamos nosotros más o menos sobrevivir, compensar un poquito el alza del petróleo en Medio Oriente. Yo espero que definitivamente esta guerra se detenga, porque ¿cuál es la situación? Por ejemplo, Israel bombardeó una de las plantas de mayor producción de petróleo o de refinamiento de petróleo que tiene Irán. Irán respondió bombardeando también una planta de producción de petróleo que tiene Israel. Y es una guerra de que yo te doy y tú me das, y al final la situación mundial está muy delicada. Irán tiene la ventaja, si así se puede decir, de que tiene muchas instalaciones subterráneas de kilómetros debajo de la tierra, donde inclusive tiene reserva de misiles que Estados Unidos no controla, aunque Estados Unidos tiene una bomba poderosísima y que tienen una capacidad inmensa para penetrar una determinada cantidad de kilómetros hacia la profundidad de la tierra. Sin embargo, parece indicar que no tienen control a nivel de su inteligencia de todas las, ¿cómo te digo?, las instalaciones subterráneas que tiene Irán en su territorio. O sea que ahora Irán tiene control, y eso a pesar de todo, del petróleo. Eso hace que definitivamente esas instalaciones subterráneas donde se presume y se ha demostrado que tienen inclusive instalaciones de lanzamisiles subterráneos, se le ha hecho difícil a Estados Unidos y a Israel controlar la capacidad de defensa que tiene Irán, y eso se ha convertido en una zona de fuego donde cada día parece tomar más riesgos para los países envueltos allí y, por supuesto, para la estabilidad económica a nivel mundial. Nosotros, que desafortunadamente tenemos, por ejemplo, en el área del tránsito de vehículos, más de un 70% de vehículos de gran consumo, yo no sé en qué vamos a parar. Bueno. Porque este es un país que creció en una forma desordenada, un país donde se cree
que tiene más poder, el que más posibilidad económica tienda para recibir, y hoy usted se para en cualquier fila de vehículos y más de 7 vehículos de cada 10 son vehículos de alto consumo. Sí, el parque vehicular de aquí es demasiado amplio. Todos los días hay ferias, todos los días sale un dealer nuevo. ¿Y cómo vamos a paliar eso? Yo creo que llegó el momento de buscar alternativas de energía renovable. Ahí tenemos las aguas, que son las hidroeléctricas. Tenemos el viento, que son las que tienen que ver con el desarrollo de la energía alternativa, eólica, y yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección. Anteriormente habían algunos cuellos de botella y algunas restricciones para las instalaciones de paneles solares en determinadas zonas del país. Yo creo que eso hay que aperturarlo. El país necesita que busquemos alternativas rápido, porque todo parece indicar que los problemas que hay en las zonas que producen grandes cantidades de petróleo no se va a detener. Y nosotros tenemos que definitivamente hacer hincapié en generar energía, no solamente de bajo costo, sino que no dependan de los combustibles fósiles, porque la situación de Medio Oriente, Estados Unidos e Israel no va a terminar bien. Decía el secretario de inteligencia o director de inteligencia del gobierno norteamericano que el presidente Trump se dejó arrastrar por los lobistas de Israel para entrar en esa guerra y que Irán no significaba absolutamente ninguna amenaza inmediata, como dijo el presidente Trump, para los Estados Unidos. Hoy en día, el presidente de Estados Unidos anda buscando alianzas estratégicas con otros países. Lo vi en una reunión anteayer con el ministro de Japón, o la ministra de Japón, y entiendo que lo mismo está buscando con los países europeos, los que se han negado a participar con él en esa guerra, a sabiendas de las implicaciones que tiene enfrentarse a un país que por su propia cultura y por su religión, sus ciudadanos le importa poco la vida. Sí, y señor. Entonces producen atentados, como se llama, que ellos tienen una calificación de lobos solitarios. Ellos mueren por el supuesto bienestar. Y entonces no hay manera de luchar con un Estado que tú no tiene control, porque Estados Unidos está lleno de judíos y de árabes. Y ahí está lo del 11 de septiembre, donde se puso de manifiesto hasta dónde esa gente son capaces cuando destruyeron la zona emblemática del comercio norteamericano, que fueron las Torres Gemelas. Y cada día usted oye atentados de gente que definitivamente que le interesa poco llevar a cabo lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y son diferentes a los occidentales que aman la vida. Sí, señor. Allá no aman tanto la vida. Ellos aman más otras cosas que la misma vida. Mueren por lo que ellos creen. Sí, por lo que ellos creen. De modo que vamos a esperar que esta guerra tome un camino definitivo. Hay algunos países que están mediando a los fines de que se pueda detener esto, pero yo creo que los daños son irreversibles, son irremediables y habrán consecuencias, porque no es tan fácil como Estados Unidos cree. El atacar a un país como Irán, que venía desarrollando inclusive propuestas nucleares. Estados Unidos hace 3 o 4 meses había entendido que había destronado y derrumbado toda la estructura de producción de armas nucleares. Sin embargo, ellos siguieron trabajando y tienen una ventaja, que saben producir unos drones que le cuestan $50,000, mientras Estados Unidos los contraataca con drones que cuestan más de $4 millones de dólares. Ahí está una diferencia muy marcada. O sea que la tecnología de ellos parece mucho más moderna que la de Estados Unidos, y por lo menos el costo de ellos defenderse parece mucho más económico. Y eficaz. Con la gravedad de que Rusia y China aparentemente están de alguna manera defendiendo sus intereses, suministrando no solamente información e inteligencia, sino también armas para que ellos sean capaces de defenderse de los Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo de esto? Si uno se pone a observar la recomposición geopolítica, se ve que se están agrupando en ejes para defender unos y otros posiciones. Y eso es grave,
porque siempre hemos dicho que estamos al borde de una tercera guerra mundial y podía ser el comienzo de algo irreversible para la humanidad, porque siempre se ha dicho que en la medida que esto pueda llevarse a cabo, la existencia humana está en peligro por la magnitud y la cantidad y la capacidad de bombas nucleares que tienen esas grandes potencias, Sí, señor. que automáticamente van a cerrar el paso a la humanidad. Hay que decir, como siempre he dicho, que Dios nos coja confesado, porque parece que el mundo no pinta hacia buenos horizontes y Estados Unidos tiene que tener mucho más cuidado cuando se embarca en una batalla crucial como la que tiene en estos momentos junto a Israel contra el pueblo de Irán y los árabes en su conjunto. De modo que, señor director, vamos a pausar y volvemos con su programa Sociedad y Deporte. Retornamos nuevamente con su programa Sociedad y Deporte. Como de costumbre, agradeciendo a los patrocinadores. Sin ustedes no es posible este programa, pero también al pueblo, que es la materia prima, y que han hecho este programa el toque de queda de cada sábado. Gracias, porque realmente nos sentimos muy honrados con que ustedes sean parte de este programa. Franklin, hay un tema que está gravitando sobre la sociedad dominicana, un acontecimiento que estremeció a la nación en julio del 2025, y fue realmente el hecho de que un joven de mayor edad, por supuesto, creo que tiene 24 o 25 años, cometió un asesinato y además múltiples heridos en un edificio de apartamento en el ensanche Naco. Sí. Eso conmovió en ese tiempo a la República Dominicana, porque ahí viven gente de niveles de prestancia en la sociedad dominicana. Y este joven, que ya venía con trastornos mentales y que estaba siendo tratado médicamente, pues en un arranque de locura, produjo la muerte de una señora que por demás estaba ligada a un asistente especial de la primera dama de la República Dominicana, doña Raquel Arbaje, y que trajo como consecuencia un acontecimiento que puso en vilo la debilidad en el sistema de salud de la República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque un joven de esa naturaleza, con problemas mentales, en vez de estar en una clínica o un hospital público, estaba en su casa recibiendo tratamiento de parte de su familia, que parece, digo yo, que entendía que la magnitud de su problema no iba a desencadenar en una tragedia como la que pasó en el Sánchez Naco. Este joven de apellido Pumaror, que también es de familia prestante de la sociedad dominicana, pues venía tratándose a nivel de lo que es el Ministerio Público en un juicio a los fines de establecer si procedía o no someterlo a la acción de la justicia en función de los actos que había cometido. Sin embargo, en esta semana, pues se produjo un fallo que ha conmovido a la sociedad dominicana. Y ha conmovido a la sociedad dominicana porque todo el mundo entendía que para proceder a tomar la decisión que tomó el juez, tenía necesariamente que validar su fallo en función de la recomendación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es lo que se llama el INACIF. Sin embargo, él acogió como bueno y válido los exámenes y la recomendación de médicos particulares, obviando la recomendación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, que decía que el joven estaba en condiciones de afrontar las consecuencias derivadas de ese acto que había cometido en julio del 2025. Esto produjo, y está exactamente sobre el tapete o sobre la mesa, un debate que tiene que ver con la decisión del juez y los acontecimientos cometidos por el joven Pumaror. Yo vi inclusive un pronunciamiento de la primera dama de la nación
donde ella manifestaba su inconformidad con la decisión del juez, en función de que ella entendía que al menos la decisión de él debía estar motivada y sustentada en el informe del INACI, pero además tenía que contener el fallo en su veredicto, tenía que contener hacia dónde debían llevar a este joven en función del tratamiento médico por el que tenía que atravesar. Esa es la clave, ese es el punto importante, porque por donde quiera que tú lo midas, bueno, si está mal, ¿por qué lo ponen en libertad? Por su condición, ¿verdad? Entonces, si está mal, él no deja de seguir siendo un peligro. Entonces, yo creo que él tienen que llevarlo a un centro especial, ¿cierto? Claro, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Yo entiendo que este joven en manos de sus familiares está exactamente con el mismo perfil que tenía antes, claro, en la misma situación que antes. Y probablemente peor, en una situación. Hay debate médico, hay debate jurídico. Yo entiendo que deben sustentar todos estos dictámenes en función de los organismos oficiales que tienen que ver con los veredictos de estos casos. En el momento actual, el fallo o el dictamen médico que dio el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no fue válido para que el juez que atendió este caso en primera instancia tuviera los elementos suficientes conforme a la ley para dictar un veredicto que favoreciera como inimpunible a un joven que había cometido hace exactamente, desde julio a la fecha, 7, 8, 9 meses, un acto que conmovió a la sociedad dominicana. Mucha gente argumenta, Franklin, que se trata de un hecho manejado desde el punto de vista de las posiciones económicas de el joven y su familia. Sin embargo, la otra parte, los victimarios, o las víctimas, perdón. Los familiares de Los familiares de la víctima también son gente que tienen niveles de prestigio a nivel, en lo que tiene que ver con la sociedad dominicana. De modo que yo no creo que desde el punto de vista del aspecto de posicionamiento de las, socialmente hablando, de la familia, haya sido suficientemente válido para que el juez dictaminara que este joven debía ser liberado porque no había cometido el hecho bajo su propia conciencia, sino que estaba bajo un aspecto psicótico, sí, de harto riesgo, y que eso lo conllevó Franklin a cometer esa atrocidad. Yo pregunto, don Héctor, le pregunto a usted, le pregunto a los televidentes, entonces, ¿qué va a pasar con la señora que asesinó a un hijo? ¿La tiene Najayo? Sí, se pregunta a la sociedad dominicana. Entonces, ella podría alegar lo mismo. Ella podría alegar lo mismo. ¿Por qué no se tomó una decisión similar en la señora que asesinó a su propio hijo? Fíjate que hay que estar más loco. Exacto. Hay que tener una situación de salud más deplorable para tú, o mentalmente hablando. Si esa es la excusa. Correcto, para que tú asesines a tu hijo, que asesine o que mate a un particular. De todas maneras, yo creo que es un tema que está sobre la mesa, un tema que se debe analizar. Yo siempre he dicho que la sociedad dominicana atraviesa por un problema mental de consecuencias impredecibles que necesita que se analicen. Ahí en pantalla está, gracias señor director, la señora que se le ve de por sí que tiene un perfil mental atrofiado, que produjo la muerte de su hijo, ¿no? Sí. De su hija. Y que sin embargo, en la medida de coerción fue enviada simple y llanamente a cumplir medidas retentivas en Najayo Mujer. Hay que ver dónde parará esto. Yo creo que el Ministerio Público está procediendo a apelar la sentencia del juez, sobre todo sustentada en el veredicto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para que este joven, para que esa decisión que declara inimpunible a este joven en función, inimputable, este joven en función del juicio que le espera,
sea revalidada, sea, retornada a su proceso normal y que él pueda responder por sus actos más allá de sus condiciones, porque mientras el Instituto de Ciencia Forense, que es el organismo que está autorizado a hacer este tipo de recomendación, dice una cosa, los médicos privados dicen otra, entonces yo entiendo que hay que ver en su justa dimensión cuál es la situación de este joven y que aunque lo mantengan libre, por lo menos que lo mantengan en un hospital o en una clínica, resguardado, con los cuidados médicos adecuados, a los fines de que no vuelva a cometer una locura de esa naturaleza y que podamos nosotros como sociedad volver a sufrir un acontecimiento de una naturaleza que conmovió a la sociedad dominicana. Yo siempre he dicho que Salud Pública, el órgano rector de la salud en la República Dominicana, tiene que mejorar su presencia en función de la gente que tiene trastornos mentales en la República Dominicana, porque hay muchos locos que están sueltos. Sí. Aunque dicen los médicos que definitivamente cuando una persona tiene problemas mentales, si no tiene una capacidad para entender que tuvo ese problema, jamás actúa en una forma desbordada como actúa ese joven. Entonces, algo como contradictorio. Ella planteaba que de cada 4 dominicanos hay uno que tiene problema mental, o sea que aquí habemos 4, por lo menos hay un loco. Pero yo creo que tenemos que actuar. La sociedad dominicana tiene que trabajar en esa dirección, porque ayer fue la mujer, un poco más hacia acá fue el joven que en una forma, sufriendo de problemas psicóticos, el señor Pumarol, atentó y mató a una señora y además hirió 4 o 5 personas más. Y entonces ahora sale como que es inimputable desde el punto de vista de la apreciación del juez. Entonces parece como no es tan difícil cometer actos de esa naturaleza y declararse loco. Bueno, y ya la matrícula de loco aquí en este país, a partir de, si eso se mantiene así, pues va a aumentar, porque todos, muchos cometerán atropelías y se escudarán. Yo estoy seguro, Franklin, que en las cárceles dominicanas, en los recintos carcelarios, hay gente con más condiciones de salud mental más graves que este joven y sin embargo están allí guardando prisiones. Decía Roberto Santana, que es la persona que maneja el andamiaje de la cárcel, que tienen pabellones con capacidades para 100 y pico de enajenado mental, pero hay alrededor de 500 en la cárcel. Pero él, cuando habla de pabellones, se refiere a habitaciones. Cuartos, donde realmente no hay condiciones, yo te diría que adecuadas para tratar de controlar esos desvíos de esas personas que están en prisión, y realmente se convierte en eso, en cementerio de hombres vivos. Cementerio de hombres vivos, eso son las cárceles dominicanas, lamentablemente. Vamos a esperar que Salud Pública, que el gobierno, que encabeza el amigo Luis Abinader, hagan algunos correctivos, que tengamos algunos niveles de centros psiquiátricos para enfermos mentales y psicológicos, y que comencemos a trabajar esto, porque al ritmo que vamos a parar todos en locos y vamos a tener en la calle de República Dominicana cada día acontecimientos de lo que la sociedad dominicana se va a arrepentir, como de hecho se está arrepintiendo. Porque si tú te fijas, por ejemplo, toda la violencia que hay en la calle de República Dominicana, cualquier acto de discusión, cualquier acto de un posible choque de vehículos, cualquier fiesta que se arme, termina y genera acontecimientos impredecibles que regularmente terminan en muertos y heridos. Y tenemos actos de violencia que reflejan el nivel de desequilibrio mental por el que atraviesa la República Dominicana, porque claro, son muchos los problemas que tenemos. A veces fallo en el sistema eléctrico, llega usted a su casa a acostarse, no encuentra luz, otra vez está desempleado, no tiene cómo mantener la familia. Una serie de factores que muchos de ellos son corregibles,
si tuviéramos una sociedad equilibrada. Usted vio lo que pasó en el interior, fue en Puerto Plata, una joven que hirió a un amén. En un aeropuerto de Puerto Plata, bueno, o del Cibao. Bueno. Una joven perdió los estribos, pero fíjate que ella le subieron un video donde ella admite que ella salía a la calle a atracar, porque había que vivir. Y ahí la situación la situación está muy difícil. Pero eso refleja lo y que el usted día dice. que yo amanecía sin dinero, salía a buscar a la calle cualquier cosa para resolver mis problemas. Óyeme. Entonces tenemos una gran responsabilidad, tanto familiar como de Estado, donde hay que salvaguardar la sociedad dominicana y enrumbarla por un camino diferente que nos permita avanzar con equilibrio de sanidad y sobre todo de paz. Señor director, vamos a hacer la segunda pausa. De ahora a entregarle el mando al hombre que viene cargado de energía positiva del Clásico Mundial, a nuestra estrella que hace el panel deportivo, al amigo Héctor Gómez, quien tiene informaciones importantes para ustedes del Clásico Mundial de boxeo, de béisbol, que bastante historia no ha dejado y que tenemos que producir revisiones y reflexiones y sobre todo correcciones. Pausa y volvemos con Héctor Gómez y los deportes. For Austin, a couple of days ago, I had the opportunity to talk with your mother, Michelle, and your brother Carson Wells, of course. They both told me about the proud that they are feeling about your achievement. But especially your brother Carson told me that you are your role model. Those words, what they mean for you? Yeah, they mean, everything. You want your family to be proud of you, and, especially your little brothers. Growing up with them, it was super special. We're close in age, so we got to experience a lot together. We got to grow together, and, we got to play every sport you can think of together. So they've been the most supportive of me more than pretty much anybody in my life. So, it means a ton to me, and, those guys are incredible. So, my best friends. If you could point to the main mistake the USA made tonight against Venezuela and throw out the tournament, what would it be for you? I don't think there was a mistake tonight. I just don't think we didn't put any pressure on him offensively. I thought Nolan McClain pitched his tail off. We were not prepared for him to go 5. We were thinking he'd give us 3, he'd give us 4, and we were going to go right to the bullpen and see where the game was at. That's a testament to him. He had unbelievable stuff tonight, kind of matched Eddie. There was a pass ball there early. They got second and third. They were able to get a sac fly and just grab the lead, keep the fans involved. So I don't think it was a mistake on our end. I just think that we never put any pressure on them. Saludos, Michael Héctor Gómez, Z101 República Dominicana. Primero felicitarte por ese desempeño tan notable que tuviste. Hace unos instantes conversaba Omar López junto a todo el coaching staff de lo que ha significado en retrospectiva esto para Venezuela. En tu caso, MVP y unas declaraciones que quizá algunos sacaban un poquito de contexto. ¿Cómo hoy ya tú con ese MVP dices, bueno, aquí está Venezuela y aquí está Latinoamérica? ¿Cómo pasas un balance a todo este desempeño notable que has tenido? Mira, yo creo que aparte del MVP, yo solo quería ganar, yo no quería un MVP. ¿Sabes? Jugué de la manera que jugué, gracias a Dios, y pude aportar para mi equipo, pero nosotros lo hicimos por Venezuela, como ya lo dije antes. Y a mucha gente no le gustó y no lo entendieron, pero la camisa decía Venezuela, no decía Latinoamérica. Seguimos en la parte final de su programa Sociedad y Deportes. Como siempre nos acompaña una tarde maravillosa el amigo Franklin Núñez, un hombre especialista en materia deportiva, pero que ha hecho una maestría en política, cultura, y está trascendiendo definitivamente el mundo internacional. Franklin, antes de entrar en el tema con el que vamos a cerrar este programa, yo quiero también tocar algo que tiene que ver con el Clásico Mundial de Béisbol. Me sentí muy contento. Claro, hubiese querido ganar a la República Dominicana. Sí, sí.
a pesar de las declaraciones de un jugador de Venezuela, Del jugador más valioso. que entiendo está un poco destitutuzado, porque nosotros compartimos un mismo escenario desde el punto de vista geográfico y político. Sí. Me refiero a la geopolítica, ¿no? Venezuela y República Dominicana son dos países hermanos que competimos porque de eso se trata. Pero de ahí a creerse que realmente somos subalternos en el punto, desde el punto de vista del béisbol, yo creo que no. Yo creo que no. Y los mismos venezolanos tienen que entender, y lo saben, de que nosotros en materia de béisbol no somos platos de segunda mesa, ni siquiera de los Estados Unidos, porque hemos conquistado todos los galardones habidos y por haber. Somos el país, después de Estados Unidos, con más miembros en el Salón de la Fama del béisbol, lo que tiene que ver con los países latinoamericanos y de otros países. Y entonces es verdad que perdimos el Clásico Mundial, aún ganándole a Venezuela. Claro, claro. Aún ganándole al campeón. Exacto, hay que ver eso en la dirección correcta de la cosa. Y mientras nosotros abogamos porque Venezuela se coronara campeón, apostamos a Venezuela y seguiremos apostando a Venezuela en una situación coyuntural igual. Este pelotero de ellos, que por suerte fue el jugador más valioso, pero eso no le daba mérito No, jamás. para pronunciarse de la manera que lo hizo. Y hay que llamar la atención porque los dominicanos en materia de béisbol y en cualquier otra materia merecemos respeto. Y yo creo que él tuvo declaraciones muy buscadas de proporcionar a los fines de que él no representaba a Latinoamérica. Ellos no representaban sino a Venezuela. Y se le olvidó, ¿cuáles son las dos principales estrellas de ese equipo? O tú tienes a Ronald Acuña y a Luis Arraez. Oh, ironía de la vida. En el caso de Ronald Acuña, prácticamente se hizo pelotero aquí. Yo creo que ese muchacho, Ronald Acuña, está viviendo una situación difícil en su interior, porque da la impresión que él quiere ser dominicano. Y Luis Arraez, todo el mundo sabe lo que significa Nelson Cruz, que se entrena aquí, y así hay mucho. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que debió ser, porque aparte de él hay otro también, pero ya retirado, que emitió ese fue peor, el que dijo inclusive que le tallaran a Luis Abinader, una frescura de él, y utilizó epíteto y le salió al frente Vladimir Guerrero Jr., le dijo, bueno, lo primero es que lo felicitamos, y tú tienes derecho a decir lo que tú quieras, pero hay cosas que no se dicen. Entonces, hay que entender, y nosotros perdonamos claro, y por uno no puede al pagar pueblo todo. de Venezuela porque son nuestros hermanos y nosotros apostamos a Venezuela cuando quedamos fuera del Clásico Mundial de béisbol. La otra cosa, Franklin, son las informaciones muy desafortunadas del amigo y querido Luis Pujol, que también hay que Albert Pujol, que también hay que perdonarle eso porque Pujol nos ha dado mucha gloria. Es un hombre de una trayectoria inmaculada en el béisbol, con todos los números adecuados, desbordado si se quiere, para hacer el próximo Salón de la Fama en la República Dominicana, pero que su comportamiento frente a la prensa ha dejado mucho que desear. Sí. Pujol, entiendo, debe revisar cuál debe ser su sentido y su manera de comunicarse, porque tú no haces nada con tener glorias como beisbolista, cuando ya realmente esa etapa te pasó y tú estás ahora tocando puertas en otra dirección del juego, pero que tu comportamiento está rompiendo tus esquemas a los fines de crear dificultades en la parte más importante que tiene cualquier deporte y cualquier disciplina, que es la prensa deportiva. No, mire, él lo ha dicho en diferentes ocasiones y ha hecho gestiones. Él quiere dirigir Grandes Ligas. Lo primero es que la Grandes Ligas tiene establecido que los managers tienen que hablar con la prensa. Tú puedes estar de acuerdo o no. Ahora, es la forma como tú te diriges. Tú tienes que entender que es el trabajo de los periodistas. Igual, uno puede cuestionar cualquier decisión que él tome. Ahora, uno no puede faltar el respeto. ¿Me entiendes? A él. Pero de igual manera, él podrá no estar de acuerdo con una pregunta que le haga, un planteamiento de un periodista, pero jamás faltar el respeto. Y quererlo ridiculizar ante sus compañeros
y ante el mundo, porque eso le da seguimiento al mundo. Sobre todo, Frankie, porque hay que entender que independientemente del equipo que teníamos, cuando llegó el momento de manejar la estrategia para ganar el juego con las cosas chiquitas, el amigo Pujols no supo manejar el equipo. Por lo menos hay decisiones que son cuestionables. Hay decisiones que son cuestionables sobre la base de lo que es la esencia del juego. Yo me pregunto, ¿qué era lo único que podía hacer entrando ya Junior Lake? Era correr o defensa. Y se te presentó la oportunidad y no utilizaste. Por decir algo. Sí, entonces yo creo que él tiene que manejarse con cuidado. Yo creo que nosotros, es verdad que nos falló el bateo en la hora buena, pero también cuando esas cosas pasan, usted como dirigente tiene que aprovechar. Busca situaciones, crear situaciones que son propias de un juego pequeño para al menos empatar un juego. Para eso que tú estás ahí. Entonces se cometen dos errores desde el punto de vista de yo ver la cosa, que fue no sacar a un corredor que de por sí es lento, todo el mundo lo sabe, en un momento donde el juego está empatado en el último inning, y entonces sacarlo después, cuando va a batear, que ya está un bateador que es más caliente. Cuestionable, porque tú estás hablando de un tipo que te decidió el partido anterior contra Corea con que provocó el knockout. El knockout. Entonces estaba caliente en el juego. Viene la efervescencia del juego. ¿Cómo tú lo sacas para traer un hombre de la banca que está fuera de juego, fuera de contexto, y saca un hombre caliente que de por sí traía 2 jonrones en el torneo? Claro que sí, o sea, ahí sí él no quería. Pero, como quiera que sea, no podemos nosotros tampoco crucificar a este hombre que no ha dado tantos momentos buenos, que ganó un campeonato con los Leones del Escogido, aunque tuvo también alguna falla en el aspecto direccional, que también ganó la Serie del Caribe, pero que a mi entender le faltaba experiencia para conducir un equipo de un clásico mundial. Y más equipo. Que definitivamente estaban reunidos los mejores del negocio. De modo que, Franklin, vamos a cerrar con broche de oro esta presentación del programa de hoy sábado, deseándole a ustedes, al pueblo dominicano, que tengan un feliz fin de semana. Paciencia, tranquilidad, que apostemos a la tranquilidad en la calle, en la familia, y que evitemos situaciones desagradables. Esperamos que nos juntemos el próximo sábado y deseamos un feliz fin de semana. Que Dios bendiga al pueblo dominicano.